Estamos recibiendo aquí en estudios a Manuela Almira. Ella es la autora del libro Despertar en Teherán, de Editorial Sudamericana. Bienvenida, Manuela, un placer conocerte y tenerte aquí. Gracias por invitarme. Bueno, una vida que ha sido para una película, ¿no? Pero empezamos por el libro, lentamente. Manuel, primero que nada, ¿cuánto hace que estás viviendo aquí en el Uruguay? Llegué a Uruguay en el 2006, a principios del 2006. Ajá, bien. ¿Qué te lleva a escribir un libro que te tiene a vos como protagonista? Porque bueno, uno conoce las cosas que vivió, tiene sus interpretaciones, pero debe ser tal vez el viaje más terrible que uno puede llegar a hacer, ¿no? El mirar hacia atrás, porque no es el mirarnos a uno, sino es mirar a nuestros padres, mirar a nuestro entorno. No debe ser nada fácil. ¿Qué fue lo que te movilizó y dijo, bueno, me voy a meter en este terreno pero tan, en fin, escabroso, podríamos decirle? Bueno, yo nací en Senegal y de ahí vivía en Irán, después en París, en Argentina, y llegué acá hace 7 años. Y si bien contaba muchas cosas acerca de mi vida a amigos y allegados, jamás hablaba de la época en la cual había vivido en Irán. Irán para mí era algo de lo cual no podía hablarlo, y ni siquiera era consciente de que era algo que tenía totalmente tapado. Era como si tuviera una caja cerrada con llave y había guardado la llave en algún lado, y no podía hablar de esa época. ¿Cuántos años tenías ahí en ese momento? Llegué a Irán a punto de cumplir los 4 años y me fui a los 8 años, y coincidió justo con la mayor revolución del siglo XX, que fue llegué con el Shah en el poder, el emperador de Persia estaba en el poder, después se empezó a gestar la revolución iraní, se fue el Shah y apareció el integrismo islámico con Khomeini. Además eras muy chica, digo, te deben haber impactado mucho sí, las cosas que sucedieron, porque... ¿O no? Yo creo que sí, que me habían impactado mucho, y la verdad es que no era consciente de eso. Antes de vivir en Uruguay estuve varios años viviendo en Argentina, y obviamente en mi paso por Buenos Aires terminé en algún sillón de psicoanalista porteño. Si no vas a Argentina, no te haces un análisis, ¿no? ¿Para qué fuiste? Bueno, algún análisis hice, y recuerdo que hablaba de un montón de cosas, pero de Irán... no podía hablar de eso. Totalmente bloqueado. Lo tenía totalmente bloqueado y ni siquiera era consciente Cuando la gente te preguntaba, porque en tu vida alguien te debe haber preguntado, ¿viviste en Irán y qué pasó tal día? En realidad... ¿Cómo era tu familia, cómo era tu casa? ¿Qué hacías sí, cuando alguien te preguntaba? Bueno, en realidad creo que viví en tantos lados, y cuando él me preguntaba de dónde soy, la pregunta era tan larga que se aburrían rápidamente y me decían, bueno, está bien. Claro, cuando llegabas a Irán tampoco tenían interés. Pero bueno... ¿Cuándo te diste cuenta que tenías un tema con eso y que lo tenías tapado y que no podías hablar de eso? Cuando escribí el libro. Hace 3 años, bueno, yo vivo en Punta del Este, estaba hablando con una mujer, una persona, y me dijo, bueno, la típica pregunta, ¿y de dónde sos? Ay, pero sos francesa, ¿de qué parte? No, en realidad nací en Senegal. Ay, pero de Senegal te viniste a Uruguay. No, de Senegal estuve en Irán. Y pero ¿de qué época? Y bueno, y cuando le pregunté cuando me empezó a hacer algunas preguntas sobre Irán, y me dijo, deberías escribir un libro. Y yo siempre había escrito, amo la literatura, leo muchísimo y me gusta muchísimo escribir, me es más fácil escribir que hablar. Y bueno, llegué a casa ese día, prendí la computadora, abrí un archivo y puse, de pequeña vivía en Irán. Y empecé a plasmar en el archivo las cosas que yo recordaba de Irán, que eran sobre todo sensaciones, eran recuerdos más eran más, emociones que otras cosas. Eran momentos de alegría, momentos de mucho miedo, de mucha angustia, de mucha inseguridad, y no sabía bien por qué. Y después empecé a hacer, una investigación histórica. Yo estudié periodismo 2 años, no terminé la carrera, pero me gusta mucho el periodismo, así que empecé a hacer una investigación histórica acerca de la época en la que yo había estado, tratando de no caer en eso de los buenos y los malos, sino tratando de mantenerme imparcial y tratar de entender lo que realmente había pasado de la forma más imparcial posible, objetiva posible. Después hablé con algunas personas, hay un niño en el libro que aparece, que probablemente me está escuchando gracias a Internet, que está en Ecuador. En el libro se llama Miguel. Miguel en realidad se llama Galo, está inspirado en una persona real llamada Galo, que era mi mejor amigo, mi compañero de juegos. Y bueno, me contacté con él, me contacté con su madre, para tratar de rearmar esta historia que había sido mi historia, y fue muy movilizante. La verdad que estuve, más allá de lo interesante que fue descubrir todo lo que había sido Irán,
que traté también de que las personas no se quedaran solamente con lo que uno ve en la televisión, que siempre son malas noticias y gente que nosotros no entendemos, y un lugar donde siempre pareciera haber conflictos, ¿no? Claro, que alguien escribió alguna vez que muchas veces Occidente mira los países árabes con un caleidoscopio de prejuicios, y creo que hay mucho de cierto en eso. Y bueno, más allá de tratar de contar el otro Irán que yo conocí, que era un Irán, era como un cuento de hadas. Había flores que nacían bajo la nieve al finalizar el invierno, que eran los tulipanes, había leyendas y Teherán es una ciudad muy grande, está rodeada de montañas, y me contaban leyendas de dragones que vivían en la cima del volcán más alto, que estaba encadenado y en cualquier momento podía, era capaz de desatar de epidemias y tormentas y tornados, y en cualquier momento se podía escapar del volcán, y yo veía el volcán de la ventana de mi habitación. Claro. O la niñera que me cuidaba cuando mis padres salían me contaba los cuentos de las 1001 noches y leyendas de unicornios que vivían del otro lado de las montañas, en el desierto. ¿Y el idioma lo aprendiste? Mira, yo iba al colegio francés, que era en ese momento estaba en boga la educación francesa más que la inglesa, así que incluso los hijos de Shah, del emperador, iban al colegio francés, hasta que después hicieron una escuela especial para ellos en el palacio. Y en el colegio francés en primaria no teníamos clases de farsi, solamente hablábamos francés. Recién en secundaria empezaban las clases de farsi. Igual yo la mayoría de los estudiantes eran iraníes, entonces tenía compañeros iraníes con los cuales hablaba una mezcla de francés y farsi. Y bueno, y en la calle hablaba farsi. La verdad es que no terminé de aprenderlo totalmente, y después con el tiempo me lo olvidé, lamentablemente. Sin embargo, me sorprende que los recuerdos que evocás ahora son bastante positivos. ¿Por qué ese bloqueo entonces con el lugar? Bueno, eso era mi cuento de hadas hasta que empezó la revolución. Después, con el tiempo, yo vivía en una casa muy grande que tenía paredones alrededor, y de a poquito hubo cambios. A la noche se empezaron a escuchar gritos y tiros, y recuerdo estar con mi madre en el auto yendo por ejemplo a la clase de danza, y ver los autos dados vueltas incendiados, y estar bloqueados en alguna manifestación, o darte cuenta de que los negocios cerraban y ya no había nafta, y ese permanente clima de inseguridad y de miedo. Y como yo era muy pequeña, nadie me hablaba, nadie me contaba lo que realmente estaba pasando. O sea, te dabas cuenta que los adultos estaban más nerviosos, y mi padre generalmente pasaba más tiempo en la oficina que de costumbre. Todo el mundo andaba armado. Cuando cayó el Shah y tomaron prisioneros a toda la armada del Shah, las armas pasaron en manos de la población. Había 300.000 armas dando vueltas en manos de civiles en Teherán. Decían que habían tantas armas que cuando entrabas a la oficina, las empresas ponían un cuarto especial para que la gente dejara las armas antes de entrar. Claro, como el vestuario. Claro. En vez de dejar la campera, dejabas tu arma. Y era un clima había cortes de luz a la noche, que muchos dicen que eran a propósito para desestabilizar lo que estaba pasando. O sea, era un clima de miedo permanente, y yo no entendía qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, ¿te acordás de tu partida de Irán? Sí. Sí, recuerdo. Recuerdo dos momentos que están en el libro. Una, cuando primero se tuvo que ir Miguel, el personaje del libro Miguel, que se llama Galo en la realidad. Bueno, está inspirado en Galo. Él era de nacionalidad norteamericana, así que cuando fue la toma de rehenes, que está muy bien ilustrada en la película Argo, se tuvo que ir. Recuerdo perfectamente el día que se fue. Para mí fue desgarrador. Era mi hermano, mi compañero de juegos. Yo soy hija única. Juntos peleábamos contra el dragón de la montaña, y él se vestía de vaquero y yo de princesa, y era mi gran compañero de juegos, más en el momento en el cual cerraron la escuela y estuve casi un año sin ir al colegio. Entonces el único niño que yo veía era él. Y después me fui yo, unos meses más tarde me fui yo, o sea, estuve unos meses bastante sola. Y sí, recuerdo... Obligados, la partida llegó un momento... No daba para más. Mi padre, creo que fuimos casi de los últimos extranjeros que se quedaron en Irán, y mientras escribía el libro me preguntaba por qué.
Mi padre era era un Pied Noir, nacido en Argelia, que había sido una colonia francesa, y era cuarta generación de españoles que habían venido a vivir a Argelia, y oficialmente era francés, pero nunca había ido a Francia, por más que hablaba francés. La familia era de Argelia de toda la vida, sus padres, sus abuelos, o sea, todos eran de Argelia. Y cuando fue la revolución argelina en el 62, lo consideraban francés, entonces se tuvo que ir de Argelia. Él tenía 17 años y perdieron todo. Hubo miles y miles y miles de Pied Noirs que llegaron a Francia en un éxodo con una valijita y nada más, y nunca más pudieron volver a Argelia. Cuando pasó lo de Irán, mi padre tenía 35 años y creo que en algún lado él no podía creer. Mi padre falleció, así que no le pude preguntar, pero creo que el hecho de tener que irse 2 veces por culpa de básicamente la estupidez humana, que son las guerras y el poder, y que siempre terminan pagando los inocentes, las personas que no tienen nada que ver con las guerras, creo que por eso él no se quería ir, no podía creer que tuviera que irse 2 veces de un país. ¿Cómo era tu relación con la religión? Bueno, yo hablo mucho del tema de la religión en el libro. Yo soy, por más que mi familia es de origen católico, no practico ningún tipo de religión. Hablo mucho de Dios en el libro. La religión. Tenía muchas inquietudes acerca de la religión. Había una mezquita cerca de casa. A la noche, a la tardecita, escuchabas los muezín, que eran las personas que llamaban al rezo con altoparlantes. Dios para mí, hay un capítulo acerca de Dios, se llama El nombre de las cosas. Dios tenía muchos nombres, había muchas formas de referirse a él. No sé cómo, o sea, creo que lo que pasó después con el integrismo islámico o sea, para mí eso no es religión, o sea, no sé cómo explicarlo. ¿Qué te dejó el libro, haberlo escrito? Sanar. Creo que pude sanar. Pude darme cuenta de todo lo que había ocurrido. Fue muy movilizante escribir este libro. Fue un año donde tenía las emociones a flor de piel. O sea, cuando escribía trataba de recordar el miedo y tratar de plasmarlo en palabras, de explicarlo, lo sentía en el cuerpo, sentía ese nudo en el estómago que tuve tantos años. Me pasaba incluso hasta hace poco, cualquier manifestación de personas que yo veía en la calle, sea por un reclamo que no tenía nada de belicoso, se dice en español, sí. O sea, me daba miedo que en cualquier momento algo ocurriera y todo se descontrolara y empezara la violencia y aparecieran las armas y escribir el libro fue entender mi historia, entender tal vez por qué soy como soy hoy, quién es Emmanuel cumplí 40 años, y sí fue una forma de sanar. Creo que fue una forma de sanar y una forma de darme cuenta también por qué hay algunas cosas que no me gustan demasiado, como las fronteras o el hiperpatriotismo, o por más que yo respete los símbolos patrios y las diferentes religiones, me gustaría poder crear en un mundo un poco más tolerante con los demás y que acepte un poco más las diferencias y que podamos todo, será una utopía, ¿no? ¿Por qué finalmente elegiste Uruguay como destino? Me siento, en realidad yo vivía en Argentina, yo tengo 3 hijas nacidas en Argentina, el padre de mis hijas es argentino, y los últimos 10 años los vivimos en una quinta a 50 kilómetros de Buenos Aires. Era una quinta con árboles donde caían nueces y naranjos, era un lugar precioso. Y cuando mi hija mayor empezó a ir a la escuela, las escuelas era un lugar donde estaba de moda todos los barrios cerrados. Había todo un clima de mucha delincuencia, inseguridad en Argentina, y era el auge de los barrios cerrados. Entonces la escuela donde la mandamos era una escuela privada, donde el 99% de los niños eran niños de barrios cerrados. Nosotros éramos de los pocos que no vivíamos en un barrio cerrado. Y recuerdo una noche ir a buscarla a uno de esos barrios cerrados donde había ido a jugar a la casa de una amiguita. Llegué a la entrada y había guardias de seguridad armados. Eran las fronteras. Las paredes, los barbelés, los alambres de púa, eso de los unos y los otros, y el miedo y la violencia, y veías a los niños correteando por ahí en esos supuestos lugares donde todo era un paraíso, y tenías hombres con itacas, armas en las manos, y recuerdo pensar, pero no quiero, yo ya había vivido en un lugar
o sea, no quiero un arma cerca, no quiero las divisiones, no quiero criar a mis hijas así. Y bueno, lo hablamos con mi marido, que él también estaba cansado de Buenos Aires, y él estaba trabajando en Punta del Este porque él es paisajista, así que iba y venía y tenía algunos trabajos en Punta del Este. Y él, bueno, la familia de mi ex marido son descendientes de Constancio Vigil, el escritor, así que había como algo de Uruguay también en la familia, y nos vinimos a Uruguay buscando, sí, vivir en un lugar donde haya libertad y donde no haya tantas divisiones, y me siento muy, muy afortunada de vivir en un lugar donde la gente muchas veces damos por hecho eso